estás conectado juntamente con nosotros, te invitamos a que compartas para que el consejo de la palabra de Dios pueda llegar a muchas personas que lo necesitan. Nos vamos a quedar con el tiempo de la palabra de Dios en labios de nuestro pastor Cilian López. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos esta mañana, los que estamos acá en este hogar, y también todos los que estamos enlazados a través de esta plataforma de Facebook. Sea cada uno de ustedes bienvenidos, los de nuestra nación y aquellos que nos pueden escuchar también en el resto del mundo. Esta mañana quiero compartir un consejo de la palabra de Dios allí en el primer libro de las Crónicas, capítulo 21. Primer libro de las Crónicas, capítulo 21 y versículo 14. Primer libro de las Crónicas, capítulo 21, verso 14. Hemos titulado el mensaje para esta hora: cuando decido actuar. Cuando decido actuar. Primer libro de las Crónicas. Si usted está cerca allí con su familia, le pediría que buscara ahí una Biblia y pudieran escuchar este consejo de Dios y que lo pudiéramos visualizar todos. Primer libro de las Crónicas, capítulo 21, versículo 14. Dice el verso 14, vamos a leer hasta el verso 18. Dice la Biblia: así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel, dice, 70,000 hombres. Póngale atención a esa cifra, 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Versículo 16 dice: y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Dice el verso 17: y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Verso 18: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Hemos titulado el mensaje: cuando yo decido actuar, o cuando decido actuar. Curiosamente, para todos los que estamos y vivimos en nuestra nación, y algunos tenemos tal vez acceso a las redes sociales, a la información que se emite de forma mundial, tal vez nos damos cuenta de las muertes que hay a nivel mundial. Y antes de iniciar este servicio que tenemos, me iba a los datos estadísticos que están en todo el mundo, y hay 68,000 personas hasta esta fecha, casi 68,000 personas muertas por causa de esta pandemia. Quiere decir que faltarían 2,000 personas para 70,000. Y yo creo que Dios, oiga esto, las cifras que están allí no son cifras que están en vano. Todos hemos oído hablar tal vez de la vida de David, y que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Ser un hombre conforme al corazón de Jehová no quiere decir que es un hombre que no le falló. David le falló en dos ocasiones a Dios. La primera fue una ocasión moral, de moralidad, porque David vulneró el matrimonio y tuvo un hijo ilegítimo. Pero dice que cuando David, dice la Biblia que cuando David le falla a Dios, David viene y le pide perdón a él, y escribe el Salmo 51 y escribe el Salmo 32, y es donde David le dice que se arrepiente de sus pecados,
Ese tipo de pecado, oiga esto, basta con que un ser humano se arrepienta delante de Dios. Los pecados de la moralidad y los pecados de la carne son pecados que muchas veces basta con que nosotros le digamos a Dios, estoy arrepentido. Basta con que le digamos a Dios, Señor, me arrepiento y reconozco. Pero hay un pecado que es un pecado que está en el alma del ser humano, y es un pecado de orgullo, que es como en el de este caso que David pasó. Que David ignoró todas las bendiciones que Dios le había dado. David ignoró todo lo grande que Dios lo había hecho. Y cuando se vino a dar cuenta, David se jactó de todo lo que tenía. Y en su jactancia, en ese orgullo que se elevó su ego, se elevó todo lo que él tenía, entonces vino Dios y tuvo que disciplinar a David. Y David creyó que iba a ser como la primera vez, que él tenía que hacer una oración sencilla. Y él pensó que podía ir y orar y arrepentirse y decir, locamente he actuado, Señor, perdóname, me arrepiento. Pero hay pecados en el alma del ser humano que Dios, oiga esto, aunque el ser humano se arrepienta, Dios siempre lo va a disciplinar, porque Dios quiere sentar un precedente que Dios no puede ser burlado. El mundo entero está siendo golpeado por esta pandemia. 70,000 personas y casi 1,000,000 de personas contaminadas hasta este momento. Casi 1,000,000 de personas contaminadas en todo el mundo. Un momento donde las naciones y los presidentes no pueden hacer nada. Donde muchos, oiga esto, agonizan. Donde las personas de alguna otra forma se ven imposibilitadas. Hace poco salía en las noticias y decía que había muerto un banquero infectado de coronavirus. Y el banquero, teniendo millones, siendo millonario, la hija escribe en un tweet, en lo que está en la plataforma de Twitter, y ella dice, mi padre, un hombre millonario, pero que al final falleció solo, angustiado, anhelando querer tener un poco de respiración. Quiere decir que la fragilidad del ser humano es tan corta, oiga esto, tan pequeña, que aunque tenga millones, cuando Dios decide tratar con el ser humano, Dios lo hace. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos? La Biblia dice que Dios estaba disciplinando a toda la tierra de Israel. La estaba disciplinando porque David le había fallado. Yo creo que nosotros como iglesia no distamos mucho a lo que está pasando, y que muchos de los que estamos escuchando este mensaje, muchos, oiga esto, necesitamos volvernos a Dios y reconocer que le hemos fallado a Él. Dios le dijo a David allá en el versículo 12, Dios le da una opción a David en el versículo 12. Dios le dice a David, y yo quiero que visualicemos el versículo 12. Y le dice esto, le da esta elección a David. Y le dice el versículo 12. Y dice que Dios le da esta elección a David cuando él lo iba a disciplinar. Le dice, escoge para ti 3 años de hambre por 3 meses, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Dios le da una elección a David, le dice, yo quiero que escojas para ti 3 años de hambre, por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos a espada de tus adversarios, o por 3 días, le dice, la espada de Jehová. Esto es la peste, lo que estamos viviendo. La gente dice, no, esto se lo inventaron los chinos, esto vino de una guerra biológica, no importa de dónde haya venido. Lo importante es que Dios lo ha permitido, porque Dios está tratando con la humanidad. Yo creo que cuando la iglesia decida actuar, va a pasar lo que pasó con David, que él, cuando se dio cuenta que estaba muriendo la gente, David vino y se postró delante de Dios y le dijo, Señor, no son ellos los que han fallado, ¿por qué no tratas conmigo? Y entonces viene la Biblia y Dios le da una oportunidad a David. Yo creo que hoy, este día domingo, que en la contabilidad de muertes casi son 70,000, yo creo que estamos en el mismo tiempo paralelo que estaba David.
Y quiere decir de que hay una oportunidad para la humanidad, y esa oportunidad la tenemos nosotros, los hijos de Dios. Usted que me puede escuchar, usted que me está viendo a través de esta plataforma, la oportunidad y de frenar la mano que disciplina a la humanidad está en la iglesia. Entonces, ¿qué debo de hacer yo para que esa disciplina mengüe? Para que Dios, oiga esto, haga lo que hizo en ese tiempo de David. David le dijo: yo quiero caer en tus manos, porque tú eres un Dios grande en misericordia. Y la Biblia dice, oiga esto, allá quiero que vaya conmigo en el versículo 17. En el versículo 17, yo quiero que usted vaya conmigo. Y David le dice estas palabras a Dios, donde ve la mortandad, donde ve que hay 70,000 personas que han muerto, y que Dios estaba dispuesto a seguir si David no decidía actuar. Por eso el mensaje lo titulamos Cuando yo decido actuar. Y David dijo a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿quién ha hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Si nosotros hoy en esta hora decidimos actuar, y que todo esto mengüe, y que todo esto pare en toda la humanidad, donde los presidentes, donde los hombres de grandes potencias no pueden hacer nada, pero usted y yo, nosotros los que hemos sido lavados y limpiados con la sangre de Jesús, hoy sí lo podemos hacer, pero necesitamos actuar. Lo primero que tenemos que hacer es esto. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es asumir nuestra responsabilidad. Si nosotros, oiga esto, hoy en esta hora, necesitamos parar lo que está pasando en nuestra nación, lo primero que debemos de hacer es asumir nuestra responsabilidad. ¿Qué hizo David? No le echó la culpa a otro. ¿Qué hizo David? No vino y dijo: esto es culpa de los gobiernos, esto es dejada de los presidentes. No vino y dijo: esto es culpa de los chinos. No vino y dijo: esto es la culpa de otras personas. David hizo algo que nosotros debemos de hacer. David reconoció que el que había fallado era él. El que había entrado orgullo era él. El que dejó de reconocer era él. Y entonces lo primero que usted y yo debemos de hacer para que frene lo que está pasando, para que la mano de Dios tenga misericordia, para que Dios pueda obrar, lo primero que yo necesito hacer es asumir responsabilidad. Hay gente que sabe y reconoce que su relación con Dios está mal, está grave. Hay gente que sabe que su vida espiritual le ha fallado, que se apartó de los caminos de Dios, se apartó de la fidelidad con Dios. Hay gente que sabe que ha pecado. Hay gente que vive quizás echándole la culpa a los gobiernos, la culpa a otras personas. Pero realmente nosotros deberíamos de hacer lo que hizo David. Él estaba bien. Él era el rey. Y la Biblia dice que Dios estaba permitiendo la mortandad en otros, aunque él tenía en su casa, tenía su alimento, él estaba viviendo bien. La disciplina era con los suyos. Yo creo que nosotros como padres de familia deberíamos reflexionar y reaccionar que muchos como padres le hemos fallado a Dios, y que van a pagar quizás nuestra generación, nuestros hijos. Van a pagar caro nuestros hijos, nuestra generación quizás, por culpa de muchos de nosotros. Así que lo primero que debemos de hacer para poder frenar la mano de disciplina de Dios con la humanidad es asumir nuestra responsabilidad. Si le fallaste, hoy es el tiempo. Hoy se está cerrando un ciclo de mortandad de 70,000 personas. Hoy domingo, en lo que muchos estamos acá y que todavía tenemos salud, que tenemos la oportunidad de tener cerca a nuestros hijos. 70,000 personas que han muerto. De familias que lloran a sus hijos en soledad. De padres de familia, de hijos que lloran a sus padres. De gente que está llorando a sus seres queridos. Y hoy es el momento que nosotros, como entendidos, como hijos de Dios, podemos asumir nuestra responsabilidad. David dijo: no son ellos, hemos sido nosotros. Cuando una iglesia entra en madurez, cuando una iglesia entra en compasión, cuando una iglesia entra en entendimiento, cuando una iglesia entre en revelación, va a entender que los que podemos frenar la mano disciplinaria de Dios
somos nosotros. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Lo primero, asumir nuestra responsabilidad. Número 2, dice la Biblia allá en el verso 18. Y el ángel de Jehová dice, verso 18 dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Lo segundo, que cuando Dios ve a alguien arrepentido, cuando Dios ve a alguien que es responsable, cuando ve a alguien que es maduro, que dejó de criticar y dejó de culpar a otros y dejó de echarle la culpa a medio mundo y dijo, realmente aquí los que debemos de humillarnos somos nosotros, como Dios le dijo a Salomón, si se humillare mi pueblo. O sea, el trato de Dios era con el pueblo. El trato de Dios no es con otra gente, es con el pueblo. Entonces, cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad y nos volvemos a Dios, Dios lo segundo que va a hacer en nuestra vida, oiga esto, es que nos va a dar una oportunidad. Yo creo que nosotros deberíamos de aprovechar esta oportunidad de este día domingo. En este primer domingo de abril, donde Dios nos está dando la oportunidad, nosotros aprovecharla. Puede que mañana sea demasiado tarde. Hay personas que están esperando que algo discipline su hogar o que algo le llegue a ellos de forma personal. Yo creo que como gente entendida, como una generación con entendimiento, con revelación, no necesitamos que nos suceda a nosotros, necesitamos ver con lo que está pasando en otras naciones como España, Alemania, Italia, aquí en América, Ecuador. Ahora que veía las noticias, veía que Estados Unidos casi llega a las 300,000 personas infectadas en menos de 15 días. Nosotros tenemos 62 personas infectadas ya. ¿Por qué no hoy reflexionar y aprovechar la oportunidad como Dios nos está dando? Él frenó su mano y dijo, le voy a dar una oportunidad. Dile que suba y que me haga un altar. Yo creo que nosotros hoy deberíamos de aprovechar y volvernos a Dios y nosotros hacer nuestra propia comunión con Él y de entender de que no vamos a desperdiciar la oportunidad que Dios nos está dando. Luego dice la Biblia en el versículo 18, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y que construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Versículo 19, dice la Biblia. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho, en el nombre de Jehová. Número 3. Cuando yo decido actuar, primero voy a asumir mi responsabilidad. Número 2, voy a aprovechar esa oportunidad. Y ahora, número 3, voy a obedecer la voz profética. Muchos de los que estamos acá, muchos de los que me pueden ver a través de este enlace tecnológico de las redes sociales, nosotros deberíamos de entrar en obediencia. Hay gente que está esperando que otro lo haga. Yo creo que si oyeres la voz de Dios, dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazón. Hoy es el momento. Hoy es la oportunidad que todos estábamos esperando. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hizo David en el versículo 20, el versículo 19. Entonces David, dice la Biblia, subió, que quiere decir la era de Ornán Jebuseo estaba en alto, era un monte. Quiere decir que para eso se necesita esfuerzo. Y conforme a la palabra de Gad le había dicho, en el nombre de Jehová, él subió e hizo lo que Dios le comisionó. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer ahora? Es aprovechar la voz profética. Si Dios hoy siente que te está hablando, nos está hablando, hoy es el momento en el que cada uno de los que estamos acá, y los que estamos enlazados a través del internet, hoy es el momento que entremos en obediencia. Si se había apartado, hoy es el momento de retomar sus privilegios. Si te habías apartado de predicar, de ministrar, hoy es el momento de volverte. Si nos habíamos apartado de servirle a Dios, hoy es el momento de servirle. Si nos habíamos apartado de la comunión con Dios, hoy es el tiempo de subir una vez más, de creer a esta palabra, que si nosotros hoy nos humillamos, si nosotros hoy nos volvemos a Dios, si nosotros hoy asumimos nuestra responsabilidad, si nosotros hoy decidimos aprovechar nuestra oportunidad y si nosotros hoy obedecemos, Dios va a hacer una obra tan grande en nuestras vidas. La Biblia dice allá en el verso 24,
En el versículo 24 dice, entonces David subió. Entonces el rey David dijo a Ornán, no sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocaustos, que dice, que nada me cuesten. Versículo 25. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Versículo 26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Invocó a Jehová, quien le respondió, dice, por fuego desde los cielos, en el altar del holocausto. Versículo 27 dice, entonces Jehová habló al ángel, y este volvió su espada, dice la Biblia, a la vaina. Yo quiero que usted vea 2 Samuel capítulo 24, versículo 25. 2 Samuel capítulo 24, versículo 25. Número 4. Cuando yo decido actuar, no voy a menospreciar el poder de un sacrificio. ¿Qué es lo que hizo David? Hizo un sacrificio delante de Dios. La gente hoy en estos tiempos está esperando que otros hagan algo. Pero en la Biblia usted va a entender que sacrificio tiene que ver con sangre. Sacrificio tiene que ver con esfuerzo. Sacrificio tiene que ver con hacer cosas que normalmente no estoy acostumbrado a hacer. Y sacrificio tiene que ver, oiga esto, con dar. Dice la Biblia que Ornán Jebuseo le dijo a David, yo te voy a poner todo eso. Y David dijo, no le voy a dar a Dios algo que no me cueste. Y dice que lo compró, hizo ahí un altar, hizo sacrificio. Y dice la Biblia que Dios le respondió con fuego. Y cuando Dios vio ese sacrificio en David, dice que el ángel volvió su espada a la vaina. Y dice 2 Samuel capítulo 24 versículo 25. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrendas de paz. Y Jehová, dice la Biblia, oyó las súplicas de la tierra. ¿Y qué dice? Y cesó la plaga. O sea, esto que estamos viendo, esto que estamos viviendo, se puede frenar. 70,000 personas, dice la Biblia, que fallecieron. Póngame el verso 14, hermano. El verso 14. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y todavía Dios estaba dispuesto a más. Pero cuando David ve que han muerto 70,000, David le dice a Dios, tené misericordia. Este día domingo, ¿cuánto tenemos ahora? Domingo 5 de abril. Hoy se está cerrando un ciclo. Se va a dar cuenta que llegada la noche vamos a tener 70,000 personas fallecidas en todo el mundo. Y si la iglesia se cruza de brazos, si la iglesia, oiga esto, no decide actuar, nada va a hacer parar esto. Ya hemos tenido otras pandemias en otros tiempos. Allá por el siglo XIII tuvimos la peste bubónica que mató a 50 millones de personas. Ya en el año 1800, ya para principios del 1900, tuvimos la gripe española que mató 75 millones de personas en un año. 75 millones de personas en un año. Porque la iglesia no tenía la revelación que hoy tiene. Cuando David ve que han muerto 70,000 personas, David le dice, Señor, perdónanos. No queremos que mueran más personas. Y entonces él decide actuar. Número 1, asumiendo su responsabilidad. Número 2, aprovechando la oportunidad. Número 3, obedeciendo la voz profética que Dios está enviando. Dios está enviando una voz profética a toda la humanidad. No solo a la gente del Salvador, a toda la humanidad. Y número 4, gente que no tiene en poco los sacrificios de Dios. No menosprecia el poder de un sacrificio. Cualquiera puede decir, no, hoy no es tiempo de sacrificar. Hoy es el tiempo de sacrificar. Cuando David sacrificó, Dios recibió ese holocausto. Y cuando lo recibió, Dios dio la orden para que el ángel que estaba determinado a seguir la mortandad guardara la espada. Un sacrificio puede detener una peste.
Un sacrificio puede dar una orden en lo sobrenatural para que el ángel que está determinado, oiga esto, guarde su espada. La Biblia dice que cesó la mortandad, cesó la peste. Hoy, esta mañana, es una mañana de oportunidad para todos nosotros. No permita que mueran más personas. Dios en un momento lo puede hacer. Dios puede iluminar la sabiduría de los científicos, de los médicos, de los infectólogos, de toda aquella gente que tiene entendimiento para enviar una cura. Dios lo puede hacer. O Dios simplemente puede soplar, como lo hizo ya en otras naciones, en donde dice que la gripe HN1, así como llegó, así desapareció y nadie sabe qué es lo que pasó. Así puede soplar Dios en un momento y hacer desaparecer de que todo virus que está infectando, está atemorizando y aterrorizando una generación, hoy pueda desaparecer. ¿Qué es lo que necesitamos? Gente como usted y yo. Gente que asuma su responsabilidad. Gente que diga, no, ya basta. ¿Qué le parece si allí como está, junto a su familia, junto al que tenga más cerca, hoy nos unimos todos juntos y le pedimos a Dios, como padres de familia, le pedimos a nuestro Señor Jesús, que nosotros le hemos fallado, pero que hoy reconocemos y que no queremos que nuestra generación sufra, que nuestros hijos por una mala decisión. Hoy decidimos actuar. Cierra tus ojitos allí donde estás. Cierra tus ojitos. Yo quiero que elevemos una oración delante de nuestro Dios por nuestra nación y por el mundo entero. Padre, hoy nos volvemos a ti, mi Dios, como lo hizo David, Jesús de Nazaret. Poderoso Dios, cuando hay una iglesia, Señor, que entiende, cuando hay una iglesia a la que tú te le revelas, cuando hay una iglesia, Padre, con madurez, cuando hay una iglesia, Señor Jesucristo, con sensibilidad del corazón y que entiende el mensaje profético, Señor, que toda la humanidad, ya casi hay 70,000 personas como en el tiempo de David, Señor, Padre Celestial, que nosotros entendemos que es por causa del desenfreno, del pecado y de todo lo que está pasando, Señor. Lo importante no es a quién atribuirle la culpa. Lo importante es, Señor Jesucristo, cómo frenarlo. Porque tu palabra nos enseña que tú eres grande en misericordia, Señor. Y que tú eres capaz de perdonar al ser humano. Hoy nos queremos volver a ti, mi Dios. Hoy queremos asumir nuestra responsabilidad. Te hemos fallado, Señor. Reconocemos que te hemos fallado, Señor Jesucristo. Padre, reconocemos que los que te servíamos no lo hacíamos de la manera correcta, quizás, Señor. Poderoso Dios, hoy nos queremos volver apasionadamente contigo, mi Rey amado. Señor, hoy queremos aprovechar esta oportunidad que tú nos das, Señor Jesucristo, que estás esperando que una iglesia se levante, que establezca un altar, Señor, que esté dispuesta a subir, a hacer un esfuerzo, a caminar, a avanzar, Señor. Padre, queremos aprovechar esta oportunidad para volvernos a ti. Creemos, Señor Jesucristo, vamos a ser mejores padres de familia, vamos a ser mejores cristianos, Dios. Creemos, Señor Jesucristo, que después que todo esto pase, como lo hiciste con David, Señor, Padre Celestial, fue más sensible, más apasionado. Se considera que te escribió más salmos de los que había escrito, Señor Jesucristo, David. Después de ese proceso, creemos nosotros, mi Dios amado, que nosotros vamos a traer la gloria, te vamos a servir apasionadamente, Señor Jesucristo. Padre, vamos a romper la religiosidad, Señor, vamos a ser más maduros, más responsables, mi Dios glorioso. Obra con tu amor esta mañana, Señor Jesucristo. Nos enlazamos y nos unimos junto a otros pastores, junto a los que estamos en casa, Señor Jesucristo. Padre, vamos a aprovechar esa oportunidad y no vamos a desperdiciar esta voz profética que nos ha estado enviando, Señor, en esta mañana, Señor Jesucristo. Padre, vamos a hacerlo, lo vamos a ejecutar, mi Dios amado, y lo vamos a hacer con responsabilidad, pero también lo vamos a hacer con disposición a hacer un sacrificio, porque entendemos que hay un poder grande cuando hay una generación que se dispone y que no escatima, Señor Jesucristo, darte y entregarte, Señor Jesús, Padre de los cielos. Porque sabemos que cuando hay un sacrificio, tú lo vas a responder con fuego, Señor. Tú vas a responder con fuego, Señor Jesucristo. Y que cuando hay un sacrificio, eso va a detener esta peste. Mi Dios, imploramos misericordia. Y declaramos esta mañana, Señor, que tú estás con todos nosotros. Que estamos tan agradecidos contigo, mi Dios. Padre,
Declaramos que hoy se levanta una generación, una iglesia, y que tú aplacas, Señor, la disciplina, y que el ángel guarda la espada, Señor, y que cesa la peste, y que todo virus retrocede ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios amado. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Bien, qué bueno, hermanos, porque Dios nos ha permitido desde nuestro hogar poder hacer esta transmisión. Y qué bueno que te conectaste. Bendigo tu familia, bendigo tu casa, tus hijos, y bendigo todos los ministerios también de aquellas personas que están haciendo el esfuerzo. Y te quiero pedir de que en las próximas transmisiones estés atento también, y Dios nos va a bendecir. Así que 4 cosas que hemos aprendido hoy en esta mañana. Asume tu responsabilidad, aprovecha la oportunidad que Dios nos da, obedezcamos a la voz profética de Dios y no menospreciemos el poder que tiene un sacrificio. 70,000 personas murieron en lo que David no actuaba, pero hoy yo decido actuar, y yo creo que esa peste es frenada en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones a todos.